Seguimos en la mesa de análisis internacional de este martes 24 de octubre de 2023. Estamos con Susana Mangana y Gustavo Calvo. Salimos del tema Medio Oriente, nos acercamos a nuestra región. El fin de semana pasado, México fue anfitrión del encuentro de Palenque, una cumbre de países latinoamericanos centrada en migración. Desde el estado sureño de Chiapas, los mandatarios pidieron a las naciones que reciben migración irregular, como Estados Unidos, que revisen sus políticas migratorias que, señalaron, están cargadas de medidas inconsistentes y selectivas, y les pidieron también que respeten el derecho humano a migrar. Al mismo tiempo, rechazaron también medidas coercitivas que se puedan adoptar en esta materia. Además del anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, en el encuentro participaron presidentes de Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras, más el primer ministro de Haití y altos funcionarios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. La reunión se produjo poco después de que el presidente Joe Biden pidiera al Congreso de Estados Unidos $13.600 millones para reforzar la frontera con México y gestionar la migración irregular. En agosto de este año, las autoridades de México arrestaron a 83.725 migrantes ilegales que recorrían su territorio con destino a Estados Unidos. Fue la cifra mensual más alta de la historia para este tipo de detenciones. Y en lo que va de octubre, el gobierno de López Obrador ha acelerado las deportaciones hacia sus países de origen. Bueno, ¿cómo vieron este acontecimiento? ¿Cómo vieron esta cumbre que puso a la migración en el centro del debate? ¿Quién quiere arrancar? Gustavo, ¿querés arrancar vos? Arranco yo, que así tiro alguna pastillita allí y después descanso un poquito, que me interesa mucho lo que quiere decir Susana, que tiene mucho manejo de este tema además. Y a mí me interesa mucho también aprender de este tema. En realidad esta cumbre en particular me parece que tiene una muy buena intención de arranque, digamos, en el tema de migración. En la frontera sur de Estados Unidos y en general en Centroamérica es un tema de todos los días. Desde el punto de vista económico es el principal problema económico que hay, desde el punto de vista social es el principal problema social y de hecho esta cumbre podría haber echado luz sobre el tema. Lamentablemente la cumbre por las personas que estuvieron y por las que no estuvieron se terminó terminó perdiendo relevancia, digamos, va a perder relevancia lo que se resuelve en ella, porque se volvió una cumbre desde el punto de vista del análisis de las causas, ir al fondo de los problemas, quizás demasiado cargada de una visión ideológica. No estaba presente Estados Unidos, no sé si fuera bueno o malo que estuviera, pero a mí me da la sensación de que es un protagonista importante en este tema. Es cierto que había un antecedente donde una cumbre citada por Estados Unidos fue un fracaso justamente porque, por ejemplo, México no asistió. No importa las razones que fueran, pero el hecho es que no asistió, y ahora, no importa las razones que sean, Estados Unidos no asistió. Y de alguna manera todos terminaron haciendo una especie de club de países enojados ideológicamente con el norte y tratando de echarles todas las culpas posibles a las malas políticas migratorias de Estados Unidos, digamos. Es decir, Estados Unidos tiene la culpa de todo. Tiene la culpa de la pobreza que hay en cada uno de los países de Centroamérica, tiene la culpa de los gobiernos corruptos que en algunos casos existen, tiene la culpa de las fronteras totalmente blandas, de las idas y venidas, de las organizaciones narcos, tiene la culpa de todo eso. Obviamente, en mi concepto, sí tiene culpa y sí tiene responsabilidad, pero también es cierto que todo tiene una contrapartida, y eso lo voy a hablar en la segunda intervención, que son las remesas de las cuales nadie habla, y que para mí son el elefante en la habitación. Pero la dejo a Susana porque por ahí quedó un poquito. No saqué mucha cosa más desde el punto de vista político. Susana. Bien, sí, Romina, primero saludarte, un gusto. Sigo sin verte en la pantalla, pero debe ser algo por la configuración de mi Zoom. Pero coincido a grandes rasgos en todo lo que dice Gustavo en este tema, pero evidentemente si uno puede aplaudir este tipo de planes de acción o este tipo de vamos a reunirnos para ver cómo nos afectan, somos países no solo que expulsan, de emisión de migrantes y también de tránsito en el caso de México o de otros,
que no se quede solo en una declaración, que no se quede, como dice Gustavo, en vamos a hacer el club de los que estamos molestos con Estados Unidos y nos sentimos mejor si le echamos toda la culpa. Es decir, no es echar balones fuera. La gente no se convierte en un migrante económico o un desplazado forzoso porque sí, no por gusto. Es decir, hay razones de peso. Y eso es evidente que tienen que estudiarlas, que tienen que analizarlas, Gustavo, ver, bueno, pues las desigualdades, la falta de oportunidades de crecimiento personal, de estudio, de trabajo digno, ¿no? La calidad de vida de cada persona es la que va a determinar que cuando no pueden conseguir vivir dignamente en sus países tengan que marcharse a otro que ya se les ha vendido por activa y por pasiva como es como el dorado, ¿no? Como siempre ha sido Estados Unidos o para muchos en África o en el mundo árabe, musulmán, pues Europa. Entonces yo creo que en principio que se reúnan, que debatan sobre esto es positivo, pero mucho me temo que si solo se quedan en ese club de amigotes que solo hablan de qué tan mal lo hace Estados Unidos, pues no haya luego un plan de acción que también tienda a corregir esas fallas, fallas estructurales de las economías y del tipo de sociedad de estos países que hacen que mucha gente entienda que se debe marchar. Y en el caso de Venezuela, si acaso es más grave, más delito tiene, porque un país rico en petróleo como ha sido y sigue siendo Venezuela, a mí me duele mucho, ¿no? Porque cuando me cruzo con venezolanos en España y les pregunto si estarían dispuestos a volver, te dicen ni modo, no hay manera de volver porque entienden que han perdido tanto, que ha sido tan duro tener que salir y dejar todo atrás que no se lo plantean, no se plantean regresar a su país, ¿no? Entonces, también hay que hablar de la democracia. Siempre sabemos que tenemos quejas hacia los sistemas democráticos en los que vivimos, pero por ahora es el mejor sistema político que hemos encontrado y por tanto tiene que haber democracia real y no un sucedáneo como hay, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, todo esto está en ese paquete que decía Gustavo, que se puede quedar solo en un brindis, en vamos a juntarnos y decirle a Estados Unidos qué mal que lo hace. ¿Cómo van a negociar que Estados Unidos mejore sus políticas migratorias, que realmente haya, por ejemplo, distintos planes de trabajo que pidan, ¿no? Que soliciten con antelación perfiles de trabajadores, etcétera? Eso es lo que yo creo que es trabajo de los diplomáticos de estos países. Pero claro, si países como Venezuela y Haití o Venezuela y Colombia tienen sus propios diferendos, por ejemplo, es muy difícil que tengan una posición mancomunada para negociar y tener apalancamiento negociador con el norte, con Estados Unidos. Gustavo, ¿qué ibas a decir? Me quedó pendiente lo de las remesas. ¿Por qué decías que era como el elefante en el bazar? Claro, no, muy cortita, Romina, antes de eso, apoyando lo que decía Susana, no voy a decir me hacía gracia porque, bueno, reírse en esta situación es complicado, pero me parecía un chiste de humor negro escuchar a Maduro decir que, bueno, que si desbloqueaban Venezuela o se le permitían un libre tránsito de mercaderías y que todo lo que él llama bloqueos desaparece, en poquísimos años Venezuela va a resurgir y todos los venezolanos van a volver. Él no se daba cuenta que él es parte del problema. O sea, claro. el tema es que él está allí y no parece que como si eso no existiera. Bueno, ahora sí vamos al tema de las remesas. Hay que aclarar algo, o sea, en primer lugar no existen países de fronteras abiertas. No existen países de fronteras. Uruguay tampoco es un país de fronteras abiertas, porque si no, no podríamos tener, por ejemplo, una política sanitaria. No podríamos contener ningún virus ni ningún tipo de afectación que pudiera complicar. ¿Y por dónde van nuestras trabas? A ver, un paréntesis hacer. Y nosotros tenemos controles sanitarios, nosotros tenemos de alguna manera, si hay gente indocumentada, nosotros intentamos que, acá damos la cédula de identidad casi enseguida a cualquier migrante que venga, pero hay países que tienen el derecho, y nosotros también tenemos el derecho de no hacerlo, y solicitar de repente un tiempo, un plazo, en el cual pudiéramos tener una visa de residencia provisoria, hasta que le demos alguna documentación. Todo eso es posible y todos los países lo hacen. Es decir, no podemos obligar a un país a recibir indiscriminadamente todo el mundo que entre porque sí. Bueno, te hacía la puntualización para explicar, porque acá nos jactamos de ser un país de fronteras abiertas. Claro, ¿no? pero o de tener ese fronteras abiertas, digamos, tiene sus límites lógicos y razonables. Estados Unidos, que es un país que durante mucho tiempo alimentó lo que se llamó el sueño americano, obviamente es un país de recepción, no es un país que expulsa gente. Por lo tanto, es un país que es muy tentador ir hacia allí, migrar hacia allí, ir a vivir allí. Entonces, obviamente, por esa razón también, Estados Unidos es un país que tiene interés en tener sus controles. Es un país que ha pasado por guerras. Recién hablábamos del tema de Gaza. Bueno, hubo verdaderos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial de colectivos japoneses que vivían en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, siempre hay controles migratorios y está bien que Estados Unidos los tenga. Está bien que Estados Unidos también vea que
una migración indocumentada, incontenida, que a paso de hombre invade el sur del país, no es deseable, desde el punto de vista incluso hasta de control de seguridad. Todo eso es razonable. También es cierto que Estados Unidos no puede ser hipócrita, tiene que reconocer que esa fuerza económica la necesita. Claro. Esa mano de obra la necesita. Entonces no es un tema de culpables o no culpables. Ahora, lo que dice Susana es, este tipo de gobiernos se reúnen para solucionar eso, para decirle a Estados Unidos que arregle sus cosas y ellos no piensan arreglar nada. Hay una especie de círculo perverso por el cual, vos fíjate que solo México recibió este año 60.000 millones de dólares de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos. Tuvo más ingresos por eso que por el turismo. Un país de turismo como es México. Qué fuerte. ¿Ah? Qué fuerte esa cifra. Guatemala, 20.000 millones de dólares. Todo eso es ingreso a familias. Todo eso es una fuente constante de ingreso de divisas en la economía de ese país, de los cuales esos líderes no dicen nada, pero es dinero que reciben gratis. Y que además, si hay alguna mejora social dentro de esos países, ellos lo atribuyen a sus políticas sociales. No lo atribuyen a este ingreso de remesas. Y estamos hablando de poblaciones, como decía Susana, que tienen una especie de sesgo cultural por el cual todos los jóvenes piensan que están destinados a ir hacia el norte. Son criados así en sus familias. Son pirámides poblacionales donde la franja entre los 17 y los 30 años se lleva casi el 48% de la población. Por lo tanto, solo en 3 países que son Honduras, Guatemala y El Salvador, que son más de 30 millones de personas, hoy, Romina, hay 15 millones de personas en condiciones de emigrar. La mitad de esa población. No lo van a hacer todos de golpe, pero va a suceder. Entonces, ese circuito después va a volver en forma de dinero y va a alimentar a las familias a través de las remesas. Entonces, cuando se crea un circuito económico que funciona en una situación perversa, la tentación o el incentivo es que esa situación permanezca en el tiempo, que no haya una solución o un corte de eso. Por lo tanto, el camino del medio termina siendo, me parece a mí, la opción que deberían tener este tipo de gobiernos, pero en primer lugar, basados en un diálogo, no en un club cerrado de amigos que son todos hinchas del mismo club. Susana, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar que es interesante también los titulares que emergen, ¿no?, que surgen de las declaraciones y los resultados de esta cumbre de Chiapas, y es que defienden el derecho a migrar. Hay que no jugar con las palabras, yo entiendo lo que les promueve hablar de esa forma, pero el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no habla del derecho a migrar, habla del derecho a la libre circulación de las personas dentro de un territorio, de que pueden decidir libremente dónde establecerse dentro de un territorio supuestamente el suyo, donde son originarios. Pero también la libertad de poder abandonar el país original de uno, o sea, originario, incluido el propio, ¿no? Entonces no se habla del derecho a migrar, porque si no los países no tendrían derecho a imponer visas, a poder controlar quién entra. Y eso es verdad, que nadie invita indiscriminadamente a todo el mundo a su casa. Lo que sí que tenemos que comprender es que ya se ha estudiado suficientemente las causas de estas migraciones de países centroamericanos, donde sabemos pues que hay no solo la corrupción endémica, no solo un PBI per cápita muy bajito, no solo faltas de oportunidades de estudio, servicios deficitarios en materia no solo de educación, sino de salud, también de seguridad, todo el tema de acabar con el narcotráfico, que es muy difícil empresa. Pero también yo pondría el acento, ya que todo esto se ha dicho en múltiples tertulias, aquí también con vosotros, que las que más sufren este tipo de viajes tan peligrosos, cruzando varios países a pie, viajando con niños a veces, con menores a su cargo, son las mujeres, que acaban siendo víctimas doblemente, ¿no?, de la pobreza, de la exclusión, de tener que ponerse en campaña ellas con sus hijos para poder buscar un futuro más halagüeño, y encima acaban siendo pues pasto para las mafias que trafican con personas. Lo que antes se llamaba trata de blancas, ahora trata de personas, o que son muchas veces obligadas a ejercer la prostitución durante ese viaje peligroso, o que son encaminadas hacia esas redes de prostitución. Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner también esfuerzos, ¿no? Ya se sabe las causas de las migraciones, se sabe qué países son los de tránsito, los emisores, los de destino, bueno, y por supuesto no podemos perder de vista que esto es algo que ocurre en todo el mundo. O sea, Europa está preocupada por la llegada de subsaharianos a Lampedusa, de sirios y afganos, por ejemplo, por las distintas rutas de los Balcanes, desde Grecia hacia Europa. Estados Unidos preocupado con la inmigración indocumentada hispana, pero
también es un país que ha acogido y recibe muchísima inmigración de todo el mundo, asiática también. Entonces, es importante seguir negociando acuerdos, seguir trabajando por visas de trabajo, planes organizados, como hizo durante mucho tiempo Canadá, sin que sea la panacea para todos, pero yo creo que estos países que se han reunido en Chiapas harían bien ahora en dar el siguiente paso, y es que realmente trabajen mancomunadamente para mejorar, primero que nada, la condición de vida de los migrantes en tránsito, porque recordemos que de Venezuela pasan a Colombia, hay que ver cómo se trabaja con ellos en Colombia, no solo venezolanos, pongamos el caso de haitianos que pudieran llegar a Colombia, pensemos también en guatemaltecos en México, es decir, no solo es cargar las tintas contra Estados Unidos, hablemos de las condiciones de vida de los migrantes en los países de tránsito, porque muchos de los migrantes nunca llegan a destino, quedan retenidos en esos países o porque están obligados a trabajar y subsistir, o porque son captados por esas mafias, como dije antes, mujeres y niños. Entonces, eso lo vemos en Europa y lo vemos también en África, y ahora en el caso de Centroamérica y de México sobre todo. Creo que es un país que además fue un país que negoció con Manuel López Obrador, con Estados Unidos, el ser un país de seguro, no igual que Guatemala, y de seguro no hay nada, porque lamentablemente hay mafias que trafican con la miseria humana y que lucran con el dolor y el sufrimiento y la necesidad del ser humano. De todas formas, Susana le dio a muchos migrantes en México ese sistema una especie de contención legal, digamos, sí. Y bueno, fue una aspirina para algo más grande, pero de hecho funcionó. Pero hay que seguir trabajando. No, eso, por supuesto, pero muchas veces indignas. Yo me estaba acordando de lo que sucedía hace 5 años, antes del COVID, antes de la guerra, antes de un montón de cosas. Europa empezó a atender o quiso atender a instancias de Francia en ese momento la migración africana hacia el norte. Francia llevó adelante un plan que se lo propuso a la Comisión Europea para hacer una asistencia en tecnología, alimentos y desarrollo de los países, sobre todo los del Sahel. Estamos hablando de los subsaharianos, digamos, o al sur del Sahara. ¿Y qué resultados dio eso? Lo que resultó es que, claro, Francia se encontró con lo mismo que se puede encontrar en Estados Unidos ahora, que es lo que yo temo, es decir, en la medida que se implementaron planes de apoyo, se implementó gente en el terreno, millones de euros en ese momento destinados a tratar de generar condiciones de vida más aceptables para los pobladores, se encontraron con gobiernos que querrían recibir el dinero y decidir ellos lo que hacían con el dinero. Y son los mismos gobiernos que hoy estamos viendo que tienen esos golpes de Estado, de los que nos estamos espantando. Níger, Mali, es decir, puede llegarle a pasar a Estados Unidos una visión de ese estilo. Es decir, bueno, yo implemento una serie de planes para que, por ejemplo, Honduras tenga un desarrollo pleno y los hondureños no tengan que irse. Los guatemaltecos, que son la gran estrella de la migración de los últimos meses. Pero me encuentro con un gobierno de Guatemala o de Honduras o de El Salvador que se pliega a ese tipo de trabajo en conjunto y que apuesta a ese desarrollo, o me encuentro con gobiernos que están acostumbrados a recibir esas remesas gratis y a lucrar políticamente con todo eso, pero Gustavo, y generar eso espacios de poder. Estados Unidos lo sabe. Yo sé que lo sabe. También sabe cómo trabajar. Por eso, y eso es lo que tiene que cambiar. El tipo de cooperación perimida que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo se coopera? Claro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se coopera? No solo hay que dar dinero, sino que también hay que hacer un monitoreo, hay que hacer un seguimiento de esos proyectos de cooperación, pero además en el caso de Europa ha sido distinto. En el caso de Europa se han firmado acuerdos muy, muy dudosos desde el punto de vista del derecho internacional, muy espurios, con Turquía primero, después también con países como Libia y como Túnez. El último en subirse a esto, lo hemos hablado aquí también, en julio pasado se firmó ese acuerdo con Túnez, que lo que hacen es servir de gendarmes para no permitir el paso de migrantes. Lo que no queremos es que Estados Unidos pague dinero a Nicaragua, Guatemala, Honduras, etcétera, para que la gente no salga o quede allí embotellada o que no pueda subir hasta México. Entonces, eso es lo que queremos, que realmente este plan de acción del que hablan en esta cumbre de Chiapas se ponga en estrategia, o sea, se traduzca en acciones para justamente que no sean solo declaraciones, ¿no? ¿Quién va a decir que, claro que, por supuesto que hay que estar en contra de medidas coercitivas, hay que estar en contra de un trato indigno a las personas que se mueven, a los migrantes, porque son eso, personas en tránsito, muchas veces, pero por supuesto que también no hay que desconocer la realidad de estos países, que la gente migra porque hay una necesidad económica perentoria, es así, y también porque hay inseguridad. Conocemos de las maras de El Salvador,
de otros países también, en lo que llamamos el Triángulo de las Bermudas, ahí en, en los caribeños, ¿no? En Centroamérica sobre todo, sin que queramos poner a todos en el mismo saco, pero realmente yo creo que es para redondear. ¿Es positivo que se reúnan? Sí, siempre es mejor el diálogo que no hablar los temas, que esconderlos debajo de la alfombra, pero hay que hacer mucho más porque las personas, cuando emigran masivamente de esta manera, te están dando la pauta de que algo está muy mal en un país para que tantos tengan que salir. ¿Cuántos son ya los venezolanos en el mundo, Gustavo? ¿Los 6 millones? ¿Algo más de 6 millones? Casi 7. Mucha gente fuera del país. Sí, 7 millones. Casi 7. Exacto. Como para toda cumbre hay una contracumbre. Joe Biden ya está citando para el 3 de noviembre a países centroamericanos para organizar una cumbre atendiendo este problema. Así que esperemos que allí, con la presencia, espero que de todos los protagonistas, podamos ver algún tipo de, por lo menos de inicio de solución a este tema. Susana Mangana, Gustavo Calvo, gracias a los dos, gracias a los dos por esta mesa de análisis internacional. Susana, un abrazo y nos reencontramos prontito. Nos reencontramos. Muchísimas gracias, Romina. Gracias, Gustavo. Siempre es muy grato volver a reencontrarme, aunque en esta oportunidad no os he visto a ninguno en la pantalla. Pero muchísimas gracias. Es un tema de configuración del Zoom. Contacto. Después para la próxima lo arreglamos. Así te vemos también. Un beso. Gustavo, y contigo nos reencontramos hoy de tarde en la hora global. A las 15 horas vamos a tratar de analizar, porque siempre vamos a tratar de analizar, porque es muy difícil de ser analizado a veces, los resultados de estas elecciones en Argentina, y viendo cómo se paró cada candidato y qué podría pasar en la segunda vuelta, con gente de Facultad de Ciencias Sociales que ya ha estado acá con nosotros haciendo un análisis politológico. Buenísimo, así que ya saben, a las 15 horas acá en Radio Mundo. Hoy la hora global, entonces, mirando hacia la República Argentina y todo lo que dejaron las elecciones del domingo y lo que puede venirse. Nos reencontramos. Nos vemos.